Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente doy gracias a Dios porque me permite estar en sus hogares hoy que estamos llevando a cabo estas disposiciones de las autoridades por esto del coronavirus. Hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de un pasaje de la Biblia que es muy conocido, que está en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y los perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En esta oportunidad, este pasaje bíblico vamos a ponerlo en una connotación con nuestro país, con el Perú. Es una particularidad muy especial que vamos a ver hoy. Y ya vamos a ver por qué, y le he titulado el Perú, pueblo de Dios. Entonces, vemos acá que nos pide primeramente, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual está invocado mi nombre. ¿Dónde está invocado el nombre? Está en el Perú, ya lo vamos a ver por qué. Pero vamos primero a analizar lo que dice: si se humillare. Entonces nosotros tenemos que estar humillados. Humillarse quiere arrepentirse de nuestros malos caminos, de nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Él, porque Él es el único que nos puede perdonar los pecados. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Él es intermediario, a Él debemos confesar nuestros pecados. Por eso Él dice: pídeme y yo lo pediré al Padre, yo lo daré. Entonces nosotros tenemos que humillarnos, ¿no? Arrepentirnos de nuestros caminos, de lo que andamos haciendo, y volver a los caminos del Señor. La humillación que nosotros hacemos no es ante el hombre. Tenemos que humillarnos ante Dios, ante nuestro Creador, ante el Todopoderoso. Eso es lo que hoy Él pide en este pasaje. Luego dice: si oraren. La oración es primordial en estos casos. Una oración es hablar con Dios, estar en un diálogo permanente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. ¿Por qué? ¿Por dónde hablamos? Mediante su palabra que está en las Sagradas Escrituras. En eso tenemos que estar orando. Luego dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse de sus malos caminos quiere decir que si uno está andando mal, tiene que cambiar, tiene que buscar nuevo rumbo, y todo rumbo primordialmente ante Dios, para que Él nos dirija, dejarnos llevar por el Espíritu Santo para cosas buenas, no para malas, porque Él nos ha dado una libre albedrío, nos ha dicho: esto es bueno y esto es malo, toma tú. Y mayormente nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué hacemos? Tomamos las cosas malas, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que convertirnos en eso. Entonces ahí dice: si ustedes hacen todo eso, yo lo oiré desde los cielos, dice. El Señor está presto a escuchar nuestra oración, nuestro ruego, nuestras peticiones que debemos hacerle. Por eso dice: lo escucharé desde los cielos. Él postrará su rostro a nosotros para escuchar nuestra petición. Por eso dice: clama a mí, yo te responderé, ¿no? Entonces tenemos que clamar en oración. Luego dice: perdonaré su pecado. Por supuesto, solamente Dios perdona el pecado, ya lo vimos, ¿no? Solamente Él, porque no hay otra persona, no es el hombre, no es el ser humano quien puede perdonar los pecados, sino solamente Dios. Entonces, Él perdona nuestros pecados siempre y cuando nosotros nos humillemos, oremos a Él y convirtamos nuestros malos caminos. Luego dice: sanaré su tierra. Cuando Él dice sanaré su tierra, con todas esas son promesas que Él nos da. Él dice: yo estaré sanando tu casa. O
sanaré tu familia, a tus hijos, estaré sanando todo lo que tú tienes, seré bendición para ti, nos está diciendo ahí. Eso se llama sanación. Y también, ¿por qué no decirlo? Que no solamente eso, sino también nos sana de los males que tenemos, enfermedades, ¿por qué no decirlo? Entonces tenemos que hablar en ese sentido. Y ahora sí vamos a ver justamente cuando él dice, donde mi nombre está invocado. Hermanos, tenemos que venir y vamos a ver por qué le he puesto de que Perú es pueblo de Dios. Porque en el Perú está invocado el nombre de Dios. Primeramente, en la proclamación de la independencia del Perú, cuando en 1821 San Martín, ¿no? José de San Martín proclama la independencia. Y él dijo, el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Por su causa que Dios defiende, ahí está invocado el nombre de Dios. Ahora, nosotros por fe y por las escrituras sabemos que Dios puso la palabra en la boca de San Martín para que él pronunciara su nombre, Dios. Porque en Jeremías está escrito, Jeremías 1:9, por ejemplo, cuando Dios lo saca, Jeremías lo levanta para que sea profeta. Y él dice, yo soy un niño. Y él le dijo, no digas que soy un niño, porque al final el que va a hacer la obra soy yo. Y entonces Jeremías dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces por fe nosotros lo retraemos de ese entonces del Antiguo Testamento, hoy, ahora en el Perú. En ese entonces también, hace ya 2 siglos justamente, que ya estamos próximos a cumplir los 200 años de la libertad del Perú. Entonces él le puso la palabra en su boca para que él pronunciara el término Dios. Luego también tenemos en el himno nacional del Perú, cuando don José de la Torre Ugarte, por ejemplo, él es el que hace el himno nacional, también Dios pone en su mente y en su corazón su palabra, la palabra de Dios. Y ya vemos en el himno nacional, por ejemplo, en el coro y en la séptima estrofa, en el coro, o sea, al inicio del himno nacional, y la séptima estrofa, que es la final, menciona el nombre. En el coro dice, somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. La patria ha sido elevada al eterno. Y eso también ahí tiene que ver mucho Dios. Luego la séptima estrofa dice, en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. Y a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus sombras el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. ¿Y el Dios de Jacob quién es? El Dios del pueblo de Dios, porque Jacob, en su descendencia de Jacob, se formó el pueblo de Dios, que fue Israel en ese entonces. Hermanos, entonces ahí está invocado el nombre de Dios. Y no solamente eso, inclusive en la constitución política del Estado, también ahí cuando se junta la junta directiva para hacer la constitución, en el preámbulo, ¿no?, de la constitución política, si nosotros vemos, dice, el Congreso Constituyente Democrático invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Habla inclusive de las generaciones anteriores, o sea, desde el inicio cuando se inició la constitución política hasta hoy, y eso está
está digamos, actualizado. Sin embargo, nadie habla de la palabra de Dios. Nadie habla de Dios, ni siquiera los constituyentes, palabra muerta, porque está escrita, pero aún nunca hablaron de eso en la constitución política. Y aún los gobernantes. Hoy que recién con este problema que tenemos, por ahí vemos que algunos países, inclusive el presidente Vizcarra, ¿no? Dice que gracias a las oraciones, gracias a esto, también hay que agradecer, claro, definitivamente. Eso es lo primordial que tenemos que hacer, y no lo secundario. Y también, por ejemplo, en la institución tutelar del Estado, en la institución policial, en la Policía Nacional del Perú, también está escrito el lema: Dios, pueblo y ley. Eso no es porque el hombre haya querido que sea así o porque, bueno, ya vamos a ponerlo. No, porque sabemos que hay un Dios. ¿Quién no conoce que hay un Dios todopoderoso? ¿Quién no sabe que realmente de ese Dios Él nos ha creado? Él ha creado todas las cosas, el universo. Entonces nosotros tenemos que por fe encontrar esa situación y saber que todo viene de Él. Nuestro país ha sido bendecido, por eso digo que el Perú es pueblo de Dios, Él ha escogido su pueblo. Es bendecido porque yo no conozco alguna otra nación que tenga las 3 regiones naturales como lo tiene el Perú, de punta a punta. Las costas, sierra y selva, las 3 regiones naturales. Entonces tenemos que ver esas cosas y considerarlo como yo le estoy diciendo, ¿no? Lo que realmente así es las cosas. Y por último le dejo una reflexión en la cual justamente también en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, él dice esto para reflexión ya. Reflexionemos con este pasaje. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para mí y para todos nosotros debería ser así. Yo considero eso como que Dios ha tomado este pueblo y lo ha bendecido, porque si nosotros vemos su propia economía, inclusive, a pesar de todo lo que ha sucedido con diferentes gobiernos, la corrupción, pero sin embargo, la economía sigue todavía, digamos, siendo óptima. Y eso es bendición de Dios. Así que, hermanos, los dejo con esta reflexión, y que Dios lo bendiga y que lo guarde a todos, cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia y a todo el mundo. Bendiciones.